Hola, muy bienvenidos todos. Se están conectando, vamos a esperar unos segundos. Bueno, muy buenas tardes, muy bienvenidos todos y todas a nuestro nuevo evento, encuentro de conversación sobre marketing, a nuestro ciclo de charlas como parte del Magíster en Dirección de Marketing y Gestión Comercial de la Universidad Diego Portales, de la Facultad de Administración y Economía. Sean todos muy bienvenidos. Mi nombre es Camilo Drago, soy el director del Magíster y tenemos el agrado hoy día de contar con la exposición del profesor Vicente Vallialo. La exposición durará alrededor de 40 minutos, 30, 40 minutos, y luego en el chat ustedes podrán ir registrando sus preguntas, en el chat aquí de Zoom. Aprovecho de comentarles, mientras se siguen conectando algunos de los inscritos, que esta charla es parte del Magíster en Dirección de Marketing y Gestión Comercial, que comienza el 19 de agosto, el viernes 19 de agosto, con su primera actividad, que es el taller de inducción y un ciclo de charlas de desarrollo profesional. El 19 de agosto, aproximadamente en 3-4 semanas más. Y el 30 de septiembre, después de unas semanas libres, por el 18, etcétera, de septiembre tenemos el primer módulo lectivo, o sea, el primer curso que empieza el viernes 30 de septiembre. Ustedes podrán ver ahí en pantalla, Rosita. Hola, Rosita. Quien es la encargada de admisión y de contacto, de dar información a todos los que quieran. Yo ahí por algún momento en el chat voy a compartir el brochure de nuestro programa, que patrocina estas actividades que hemos tenido. Por otro lado, aprovecho también de comentarles que el 23 de agosto tendremos el lanzamiento del libro del profesor Irigoyen, Vender no es un arte, que nos dio una charla la semana pasada. Eso será en el campus. Y por otro lado, aprovecho comentarles que el próximo miércoles, el miércoles 3 de agosto a las 18:30, tendremos una charla de tecnología y marketing con los profesores Picó Díaz Esparta y Picó Estrada y Rodrigo Orellana de Scotiabank. Bueno, por último, presentar, por supuesto, vamos a lo nuestro, presentar al profesor Vicente Valdialo, quien es psicólogo de la Universidad Diego Portales, y luego magíster en comunicaciones en Reino Unido, en el London School of Economics, y luego doctorado del European Graduate School. Ha tenido una destacada trayectoria tanto en agencias, en medios de comunicación, en distintas empresas como experto en comunicaciones, entre otras cosas. Y por favor, corrígeme, Vicente, si se me han quedado. La verdad que tu currículum es bastante impresionante, así que no lo voy a leer completo porque podría estar aquí toda la charla. Así que sin más, te dejo. Tenemos un gran expositor. Espero que disfruten la charla y recuerden sus preguntas ahí por el chat, sus comentarios, y que la disfruten. Todos van a recibir un link con el video de la charla si se conectan tarde o tienen que retirarse anticipadamente en los próximos días, probablemente el día lunes, para que puedan revisar la charla y profundizar. Vicente, todo tuyo. Cuéntame, por favor, si qué cosas se me quedaron en el tintero de tu extensa carrera y llena de premios. Llena de premios, te felicito. Que me ha dado COVID. Tengo COVID. Oye, no, muchas gracias. Gracias a Camilo, a Rosita, por la invitación. No solo para esta charla, sino que también en el trabajo en el magíster. Me han pedido hoy día hacer una pequeña conversación, ¿no es cierto?, bastante limitada, tenemos unos pocos minutos, sobre, voy a proyectar, ¿puedo proyectar, no es cierto? Sí, voy a proyectar. Ahí está. Entonces, probablemente ustedes lo están viendo, y si no... Sí, se ve bien ahora, Vicente. Vamos a hablar hoy día sobre un área del conocimiento, más
que una disciplina o así como decir, así como algo, es como un área del conocimiento. Y es un área del conocimiento porque, vamos a conversar también de eso, porque es un área muy curiosa del conocimiento que se llama lo que se llama comportamiento de consumidor. Los gringos le llaman consumer behavior. Hay distintas denominaciones, consumption desde la sociología. Hay una cosa bastante interesante en relación a esta disciplina. Vamos a conversar un poquitito de eso. ¿Cómo se constituye la disciplina? Cuáles son los desafíos que tiene a futuro y ver un poco algunas aplicaciones de cómo esto se concreta en la práctica. Más o menos eso es lo que queremos hacer hoy día. Esta es la agenda. En realidad vamos a conversar un poco sobre los problemas actuales, los desafíos, sobre todo, por ejemplo, el problema de la digitalización, que está tan caliente, ¿no es cierto?, como una papita caliente, el tema de la digitalización, y algunos nuevos cruces que surgen del momento que estamos parados, ¿no? Entonces, la digitalización es ya casi cuento viejo, digamos, aunque está en pleno desarrollo y está muy ebulliente. Sin embargo, uno podría decir es cuento viejo, lo que está pasando hoy día es otra cosa. Veamos de inicio una pequeña reflexión de cómo el consumo, o sea, nosotros en general se habla de consumo, hablamos de consumo de forma bastante relajada, ¿no es cierto? Consumimos, pero esto no es gratuito, ¿eh? O sea, esto, lo primero que yo quiero señalarles es que esto no se viene de forma gratuita, ¿eh? En el 1776, el famoso libro de Smith, ¿no es cierto?, que ustedes deben conocer, The Wealth of Nations, que es el gran libro guía, ¿no es cierto?, de nuestra sociedad actual, pues de alguna manera. Hay algunos, por supuesto, que hay contrapuntos, Marx y otros, pero en el sistema conceptual de Smith, ¿no es cierto?, él ya plantea el consumo es el único propósito de toda producción, ¿eh? Esto está puesto el mismo año en que Norteamérica se establece como nación, ¿eh? Y ojo con la frase, ¿eh? Es el consumo el único propósito de la producción. O sea, producir no tiene que ver con hacer algo bueno solamente, sino que tiene que ver con hacer algo para que sea consumido, ¿eh? Eso hace que claramente el consumo, ¿no es cierto? Cuando nosotros decimos hoy día, nuestra vida es consumir, ¿eh? Nosotros nos acostamos, consumimos sábanas, nos levantamos en la noche, prendemos la luz, estamos consumiendo. Nuestra vida es un permanente consumir, ¿no? De allí que durante, por ejemplo, la década de los 90, en fin, etcétera, el consumismo era un temazo, ¿no es cierto? Sin embargo, hoy día la gente dice consumismo, consumir, o sea, es parte del papel moral de nuestra cultura, ¿eh? Por decirlo de alguna manera. Y también señalarles que el año 1860 hay un autor que declara abiertamente que es el consumo y no el trabajo aquello que genera valor en la sociedad. Ojo, acuérdense que vienen de una sociedad agraria, ¿no es cierto?, pre-revolución industrial, y es la revolución industrial la que genera que el consumo se mueva, ¿no es cierto?, de un lugar integrado casi como en la naturaleza misma, en los ciclos naturales, hacia una integración que tiene que ver ya con una declaración de articulación de sociedad, ¿no?, que es Adam Smith, después este otro autor que no lo puse ahí, no, la memoria no me va a dar, pero incluso está el mismo Marx, está en estas mismas épocas, ¿no es cierto?, haciendo el análisis de los commodities, de la agregación de valor, de todo el problema que él aborda de cómo se produce, ¿no es cierto?, el surplus de valor y capital en la sociedad y cómo eso debería estructurarse. O sea, está esto bastante caliente ya desde esa época, ¿no?, la época de donde esto se fragua. Entonces, cuando hoy día decimos que vivimos en una sociedad de consumo, por supuesto, esto se viene fraguando hace siglos, ¿eh? Y está en un proceso hoy día
dentro de este ciclo, si hay alguien que le interese estas cosas, ¿dónde está? Hay un autor que escribe un texto precioso sobre la historia del consumo, y esto se va a la dinastía de los Ming, en China hasta el día de hoy. Esto es un flujo natural que va recorriendo nuestra cultura y que se va insertando en las bases mismas de nuestra sociedad, y por lo tanto vamos a ver también aquí en la estructura misma de nuestro ser como seres humanos. Si hay algo que Camilo se le olvidó decir, que es que yo soy psicoanalista, por lo tanto también para mí el psicoanálisis de la sociedad de consumo es un elemento fundamental, es decir, cómo todo esto, no solo estructuralmente, visto desde la sociología, desde Marx y Smith, y desde los elementos económicos sociológicos de las ciencias sociales, sino que también de cómo el consumo es un elemento fundamental de nuestra subjetividad. Y ahí uno se podría extender de manera maravillosa. El gran autor no sé si no es el único, pero hay varios desde el psicoanálisis. Uno es Marcuse, que tiene la corriente más bien crítico marxista tomada desde la filosofía de Marx, no desde el predicamento político de Marx y Engels, sino que los británicos tienen una distinción, quizás son marxólogos, no marxistas, es decir, toman la teoría de Marx para explicar ciertas cosas. Allí está Marcuse, y por otro lado, ¿no es cierto?, está Fromm, que Fromm es un Erich Fromm, muy conocido psicoanalista, fallecido ya, que escribe un libro que en español se llama Psicoanálisis de la sociedad de consumo. Sin embargo, en inglés, en el título original es Having or Being, o sea, siendo o teniendo. Y el endo no es gratuito, porque vamos a conversar también un poco del gerundio. Ahora, ¿cómo enfrentar algunos temas generales? Porque yo les he dado un contexto de cómo esto parte, de cómo la conversación empieza a fraguarse, y cómo nuestra sociedad de consumo que vivimos hoy se empieza a instalar. Lo que primero aparece, y ustedes van a ver ahí varios autores que hablan de la abundancia, hablan de el exceso, el mismísimo Heidegger también desde la filosofía va a hablar de la tecne y de cómo la acumulación, ¿no es cierto?, es un ethos muy curioso de nuestro tiempo, y si no, es cosa de mirar un closet en cualquier casa, y uno va a ver que hay 5, 6, 7 prendas, incluso hasta con la etiqueta del precio puesta, es decir, que no es usada, pero es acumulada. Entonces, de alguna manera esta cosa de la era de la abundancia, aquí hay un autor también re entretenido que es Gilles Lipovetsky, ha venido varias veces incluso a la Portales. Es un sociólogo de Grenoble, en Francia. Él ha hecho mucho análisis de la sociedad de consumo, tiene la era de la liviandad, tiene muchísimos libros de esto, la era del vacío, o sea, hay muchas cosas, y él entre otras cosas dice, ojo, esta era de la abundancia, o sea, nosotros vivimos un mundo de una abundancia brutal, que es muy curioso, porque abundan muchas cosas, pero escasean muchas otras, o al revés, hay mucha abundancia no significa mucho acceso, sino que es que esto como cuando uno va a la góndola del pelo, por ejemplo, que uno ve infinitos champús, marcas, tipos. Yo añoro la época en que uno se lavaba el pelo con champú Kent, de huevo. Si había una cosa, uno se llevaba a la casa y se lavaba el pelo. Hoy día hay que hacer un curso, digamos, para entender qué es lo que uno tiene que sacar. Entonces, ojo, pero él dice, no, esta era de la abundancia no es que se haya terminado, no es que termine, no es que ya no sea posible hacer más cosas, no porque ya no hayan cosas, sino que porque la abundancia misma empieza a ser cuestionada. Y ustedes ven una cantidad de tendencias en Instagram y en otros medios sociales, por favor,
no digan redes sociales, son medios, verdaderos medios de comunicación. Estos gallos hacen plata como loco, el Meta, de ahora le llama Meta, el Zuckerberg, son medios de comunicación. Estos medios de comunicación realmente, si ustedes revisan ahí, qué sé yo, las tendencias que ustedes van a ver es que la abundancia ya es casi como que mal vista, porque le han renombrado, hay una resignificación permanente. Ustedes se van a dar cuenta también que en el consumo la resignificación es permanente, y lo de la abundancia hoy día le llaman lujo. Entonces, se va sofisticando, digamos, hacia una cosa muy lujosa, o si no, una cosa tiny house, less is more, en fin, hay una serie de cosas, de tendencias que uno ve, gente que está viviendo, por ejemplo, yo no uso zapatos, yo no uso la micro, yo uso la bicicleta o a pie. Incluso las tendencias en urbanismo es a generar microcentros en las ciudades para que la gente viva más simple, porque también, y ahí vamos a ver más adelante, una crisis de este modelo actualmente más o menos importante. Ahora, esto no es gratuito, o sea, no aparece de la nada, ¿no? Sino que aparece de la instalación de un paradigma nuevo. A mí la palabra paradigma, ustedes saben, viene de Thomas Kuhn, matemático de la Universidad de Harvard, que se dedicó a la epistemología, es decir, a la filosofía de la ciencia, al pensamiento de por qué la ciencia es como es, de alguna manera. Y él escribe un libro que se llama La estructura de las revoluciones científicas. Y en ese libro él plantea, estamos hablando del siglo pasado, 1960 o 50, 60 por ahí yo creo, en donde él plantea la idea de que los paradigmas son estos modelos conceptuales con los cuales nosotros entendemos la realidad. Entonces, en el paradigma copernicano era de una manera, después el paradigma de Newton, después el paradigma de Einstein, etc. Son maneras en que nosotros creemos que el mundo es de una cierta forma. Ahora, en el mundo del consumo, durante muchos años, lo que se instaló es que el consumidor, ¿cierto?, compra lo que necesita. Nosotros estamos, los marqueteros decían, y lo decían fuertemente, estamos aquí para generar necesidades. Entonces le vamos a generar necesidades a la gente. Hoy día eso está bastante cuestionado, es un desafío importante de la disciplina, es entender que primero la gran distinción entre necesidad y deseo, que es una cosa bastante profunda y bastante entretenida, cuando uno quiere meterse ahí y apretar esa clavija, pero que tiene que ver en el fondo con la necesidad, es una cosa directa, y el deseo es una cosa mucho más estructural, mucho más compleja. Vamos, me encantaría poder profundizar en eso, sin embargo, tenemos que avanzar, pero ojo, el paradigma, ¿no es cierto?, de esa, está acá, digamos, mejor, mejora, mejorar, venga y compre, decir el ser humano es un ser pasivo, que recibe mensajes, y por lo tanto compra productos porque los requiere. Y eso obviamente que tenía una lógica. En el 1901, la gente, o sea, los productos, no había muchos productos, por lo tanto la gente necesitaba cosas y compraba cosas. Sin embargo, hoy día entre el paracetamol, el quitadol, el no sé qué, o sea, son todos paracetamol de 500. Entonces, ¿cómo logra usted agarrar a un consumidor ahí? Ya la cosa no va por la necesidad, sino que sube escaleras más arriba. Ahora, por lo tanto, el paradigma ya más arriba, ¿no es cierto?, de cómo se entiende hoy día esta relación del ser humano con el tema del consumo, es que entre consumidor, consumo y producto no hay separación. ¿No? Y esta es una conversación que está en la filosofía, que está en una serie de lugares, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la separación entre sujeto y objeto, el paradigma del consumo, del estudio del consumo, del comportamiento del consumidor, si usted quiere también, es un lugar en donde el consumidor, el consumo y el producto ya no son separables. O sea, vea usted su teléfono celular, ¿no es cierto?, para poder discriminar, o sea, es su teléfono celular. O sea, los personal computer fue un gran acierto. Es un personal computer, no es un collective computer. Hay todo esfuerzo de que usted preste el laptop es
prácticamente infructuoso, porque es suyo, ¿no? Es parte de su yo, ¿no? Si nos ponemos psicoanalistas, es parte constitutiva de lo que usted es. Entonces, no son entidades separadas esto, sino que es una misma cosa, y eso plantea complejidades al momento de generar oferta, ¿no es cierto? Plantea complejidad al momento de mirar el mercado, o sea, investigar hoy día, perdón, no es, perdón, el COVID me agarró, vengo saliendo del COVID. Investigar no es simplemente poner los datos arriba de la mesa, ¿no? Y mire, tanto porcentaje hace tal cosa o hace tal otra, sino que también es mirar el problema de la generación de oferta y de la absorción de oferta con una mirada de creación de valor. Es decir, dónde se inserta el valor en estas materias. Ahora, cuando se está generando un producto, cuando se está marketeando un producto. Entonces, comportamiento de consumidor como disciplina, ¿no es cierto? Ustedes van ya cachando, digamos, en el fondo, de que integra todos los problemas de marketing en donde está integrado las famosas P, ¿no es cierto?, la generación de una determinada oferta o producto, el determinar cuánto puede costar, cómo se va a distribuir, pero también cómo se va a comunicar, ¿eh? Y allí entonces ya rápidamente empezamos a ver que el problema de la publicidad, ¿no es cierto?, es sobrepasado rápidamente en este territorio, en el territorio de la generación de oferta y generación de valor más arriba, digamos, por este constructo que inventan los ingleses en la década de los 70, no es que no existiera antes, ¿eh? Pero esta idea de la marca, como usted la conoce hoy día, es una invención de la sociedad de consumo de la mitad, o sea, de los años 70, de 1970 más o menos. Wallis Ollis en Inglaterra es uno de los grandes gestores de esta idea, porque en el fondo este cambio paradigmático, cuando la gente, usted ve, cuando conversa con la gente de marketing y le dice, bueno, pero es que la marca, y usted dice, bueno, pero ¿qué es lo que es la marca? Nos quedamos ahí con la bicicleta sin cadena, porque la marca es una cosa que trasciende a la oferta, ¿no? Se inserta en un espacio simbólico muy complejo, es parte de la cultura, es parte del producto, es parte de la empresa. La marca es un concepto pivote, central, en lo que estamos en la última parte del siglo pasado y en lo que hemos vivido de este siglo, y claramente en lo que va para adelante. Es un concepto que hay que tenerle respeto y hay que mirarlo bien, porque es bastante integrador de una serie de procesos, sistemas y paradigmas desde donde mirar, ¿no es cierto? Una marca no es un producto, es un paraguas, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto?, que de alguna manera articula la oferta de una compañía en múltiples dimensiones. A mí me tocó en Unilever, en la década del 2000, cuando se inventó la U de Unilever, que eran todos los loguitos. Unilever tenía más de 3.800 marcas en el mundo, en todo el mundo, ¿no? Y el gerente general dijo, yo quiero 120. Entonces, el desafío fue, y ahí se inventó DAV, por ejemplo, que en DAV, usted mira DAV y qué es lo que es DAV, es una marca, ¿no? Una marca, y eso significa una forma de relacionarse con un grupo de personas, ¿no? Ahí yo, me encantaría por contarles, pero nosotros cuando desarrollamos eso, yo tuve la suerte de estar en un equipo paralelo, yo estaba trabajando en OMO en esa época y trabajábamos bastante cruzados. Toda la investigación decía, ¿no es cierto?, que toda mujer tenía, o gran parte de la muestra, ¿no es cierto?, tenía en su cartera un tubito de crema humectante. Entonces, cada cierto tiempo sacaba una crema humectante y se hace una cosita así, porque las manos son clave en la percepción de una serie de cosas. Entonces, ¿qué es lo que vende DAP? ¿Jabón? ¿Limpieza? No. DAP vende un cuarto de crema humectante. Entonces, ya es un jabón que empieza a hacer una relación con la belleza real. O sea,
esto ya es otra cosa. Estamos parados en un paradigma distinto, son marcas que han sido terriblemente exitosas precisamente porque se salen de la chimuchina, de la necesidad y entran en un territorio distinto paradigmáticamente, mucho más complejo y mucho más de una riqueza mucho más grande. Lo mismo hizo Omo, y ahí sí puedo poner la mano al fuego porque yo fui parte del equipo en Unilever que hizo eso, en donde pasamos de vender blanco, que se vendía con Juan La Rivera, entonces ahí se me cae el carnet de identidad, digamos, pero se vendía Omo, da un blanco total radiante porque tiene azul polar brillante, a ensuciarse hace bien, ¿no? Y fue un proceso muy complejo que tomó entre 4 y 5 años de investigación en 190 países, más de 3.000 focus groups, más de 25.000 encuestas, o sea, fue muy concienzudo en donde se comprendió que lo importante no era la necesidad de que las cosas estuvieran blancas, sino más bien la necesidad de que el hijo tuviera una buena vida. Puesto así es como bien de cliché, digamos, pero el caso cuando uno lo ve en detalle, es lo más entretenido que hay porque muestra la trayectoria del cambio paradigmático desde un paradigma de la necesidad hacia uno mucho más complejo. 20 años después de ese cambio, aún la marca sigue vendiendo Dirt is Good, que es un paraguas bastante interesante. Ahora, también es importante señalar que dentro de toda esta batahola aparece este conejo que le llaman la innovación. O sea, hay un centro de innovación en la Universidad Católica, los gringos tienen este IDEO, que es la meca de la innovación, en la Ibáñez hay un magíster de innovación, en la Portales también es muy importante el tema, innovación, es decir, se instaló en la cultura el tema de la innovación. Ahora, ¿qué es lo que significa al final para mí? Yo soy simplemente un psicoanalista, entonces no soy un experto en innovación, pero la innovación en sí misma para mí es la conjunción de estos 3 elementos en la generación de oferta. Es decir, no basta solo con tener la capacidad de inventar cualquier cosa. Recuerden ustedes que el iPhone, por ejemplo, no es el primer teléfono de esta naturaleza. O sea, estaba la Palm Trio, estaba la BlackBerry, habían muchos. La gracia que tenía el Jobs era que agarraba esta cuestión y veía cuál era el insight que tenía, cuál era el delivery de valor que entregaba, y ahí le generaba la innovación, el valor, ¿no es cierto? Y en eso era bastante genial. Ahora, Susan Baker escribe un libro bastante interesante, pero me falta una cosita, ahí está, en donde ella pone la innovación al centro de la cultura corporativa y con el consumo como foco, ¿no? Es decir, si vamos a innovar, no vamos a innovar por las puras ganas, sino que tenemos que innovar porque es importante generar productos nuevos para que personas en concreto los articulen. Y aquello, la definición del valor tiene que ver con lo que ella llama insight, es decir, con la consideración directa del input de los clientes finales. Es decir, yo recuerdo que nosotros en Lever ya comenzamos en los años 99, por ejemplo, 98, ya habíamos comenzado a incorporar usuarios a los equipos de desarrollo, ¿eh? o al revés. Personas del equipo de desarrollo los metíamos de palo blanco adentro de los focus group, es decir, decíamos tú vas a participar, pero no, yo sé, participa nomás, y tenía que participar como una persona más para entender cómo el producto en sí mismo se articulaba. Yo me recuerdo un caso práctico que Camilo me dijo que tenía que poner casos prácticos, si no me iba a retar. Entonces, me tocó en Buenos Aires un tema de lustramuebles. Entonces, había que hacer una campaña para lustramuebles. En ese momento yo trabajaba en Lintas. Lintas es Lever, por Unilever, que no se llamaba Unilever, se llamaba Lever. Los hermanos Lever, 2 hermanos que formaron la compañía,
Lever International Advertising Services, que era la agencia de publicidad interna de Unilever, que después se la compraron y hicieron negocio, en fin, etcétera, pero eso, ahí estaba yo. Y me dicen, oye, tenéis que hacerte algo para Lustramueble en Argentina. Y los tipos dicen, bueno, ¿quién quiere trabajar en Lustramueble? Y los argentinos me hicieron la del regimiento, dieron todo un paso atrás, me dejaron solo. Pero en el sentido que nadie tenía mucho interés. Pero a mí siempre las cosas que no le producen interés a la gente creo que son las que tienen más valor para uno aprender, ¿eh? Entonces me colgué de eso y pedí permiso para ausentarme un mes. Y fui a hacer el aseo durante todas las mañanas a casas distintas en Buenos Aires, ¿eh? Y estuve un mes haciendo aseo con las señoras, en fin, haciendo cosas, limpiando. Y por supuesto, el Lustramueble era mi foco, entonces preguntaba, ¿no? Subí como 8 kilos comiendo ñoqui a la hora del almuerzo, pero bueno, no estaban bien ricos. El punto está en que cuando llegamos de vuelta, dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? Lo hacemos porque tiene la lanolina, no sé qué, tenían componentes, siempre le ponen componentes, ¿eh? Nosotros decíamos, pero ¿qué es lo que hace? ¿A qué cosa le pone usted lustramuebles? ¿A cualquier mueble en la casa? No. El lustramueble uno se lo pone a ciertos muebles. ¿A cuáles? En esa época había mesita del teléfono en las casas. Uno entraba y había una mesita preciosa de madera hasta el teléfono y la libreta de teléfono. Entonces, esa cosa se le pasaba a lustramueble porque esa mesa era la mesa que yo había heredado de mi abuela o me habían regalado para el matrimonio el día que me casé, lo mismo con la mesa. Es decir, uno no lustra el mueble, uno lustra la propia historia, uno cuida la historia que uno trae con esos muebles que vienen como parte de la vida. Entonces, hicimos una campaña preciosa porque nos olvidamos de la lanolina. Lo que nos pusimos era, en el fondo, rescatar la relación que existe profunda entre un producto, los objetos de la vida de las personas y las personas en sí mismas. Eso no está separado, es una sola cosa. Entonces, fue muy interesante, fue muy bonito el ejercicio y muy ilustrativo de esta manera de mirar las cosas desde esta disciplina nueva, comportamiento de consumidor que le llaman los gringos. Vamos a ir avanzando también para entender las distinciones al interior de los marcos conceptuales. Ahora, por eso esta lámina, ¿no es cierto? Esta es una disciplina que viene de dos mundos. Primero, la mayoría de los libros en Norteamérica de Consumer Behavior, muchos de ellos, son libros escritos por MBAs, ¿no? por ingenieros comerciales en Chile, o sea, los gringos dirían economistas, estos cientistas sociales, ¿no? Que se perfeccionan en el MBA y que dentro del MBA se meten en marketing y dentro del marketing en cómo se comporta la gente, ¿no? Ese es un camino conceptual que ha seguido la disciplina y está lleno de libros bastante buenos. Yo recomiendo siempre el de Solomon, ¿eh? Que es un tipo que analiza, hace el desglose norteamericano positivista lógico, pero al grano, ¿eh? Entonces, los grupos, el universo económico, la identidad, el aprendizaje, la memoria, la percepción, o sea, todos los elementos, cómo van operando la toma de decisiones, los aspectos cognitivos, los elementos emocionales. Ojo, el tema, por ejemplo, actitudes y opiniones, hoy día no existen esos conceptos en la psicología moderna, ¿eh? Esos son conceptos del siglo pasado, por ahí de los 60. Ya la gente no habla de actitudes, ¿eh? Porque la actitud es un elemento muy complejo que se articula de una cierta forma, pero ese es el camino funcional del análisis del comportamiento consumidor que se sigue bastante en la línea de los MBAs, ¿no es cierto?, las escuelas de negocios, ¿sí? Porque es bastante útil. Por otro lado, está el camino interpretativo, ¿cierto?, que inauguran los Cultural Studies, de que es la tradición a la cual yo pertenezco, me formé en Inglaterra. Los Cultural Studies parten en la Universidad de Birmingham, en Inglaterra, en la década de los 70, y lo que es los Cultural Studies es el análisis de la cultura. ¿Y quiénes concurren allí? Biólogos, sociólogos, antropólogos, filósofos, psicólogos, psicólogos sociales, economistas, o sea,
de todo, ¿eh? Una cantidad de personas, es una área multidisciplinar, ¿no es cierto?, que constituye una interpretación de las cosas. Allí ustedes tienen, dentro de lo más notable, Stuart Hall, que es el que inventó esta cuestión. Tienen también a Silverstone, que hace un análisis maravilloso. Está Morley. Mire, está lleno de gente que analiza el problema del consumo como un problema sociocultural complejo que debe ser interpretado desde distintas líneas de pensamiento. ¿Son corrientes contrapuestas? No, para nada. Una es funcional, ¿no es cierto?, que busca una interpretación muy directa, y la otra es un camino más interpretativo. ¿Qué es lo que se ha generado hoy día? La necesidad de cruzar, es decir, de ampliar la mirada, de integrar disciplinas, de manera que exista una integración, una explicación de cuál es la relación del ser humano con su entorno. En filosofía, esto es la pelea entre el homocentrismo y el homomorfismo, que son dos paradigmas de cómo mirar las cosas. El homocentrismo es el paradigma en donde el hombre está al centro del análisis, ¿no es cierto? El hombre manda, es un camino muy funcional, los hombres tenemos necesidades, la naturaleza está para satisfacerlas, nosotros tenemos que botar los árboles del Amazonas porque necesitamos, estoy haciendo cosas bastante radicales, pero para entender la distancia. Y el homomorfismo es un paradigma distinto, que está basado más en una visión heraclitiana de la realidad, en donde lo importante es el morfismo, ¿eh? Y morfismo significa cambio, es decir, el hombre no solo no es el centro del mundo, sino que es un evento en permanente cambio y evolución. Por lo tanto, hay que considerarlo en su entorno como un todo, y no en partes escindidas de ciertas realidades. Por lo tanto, vemos que en el mundo del comportamiento consumidor no estamos exentos de la gran pelea filosófica de fondo que hoy día se está librando entre dos paradigmas bastante contrapuestos. Ahora, una manera de mirar esto es que el paradigma funcional, hay un libro que recomiendo acá que se llama Different, que es de Young-Mi Moon, es una profesora de la escuela de Harvard, muy interesante libro, ¿eh? En donde ella dice, mire, cuando nos vemos enfrentados a esta cosa entre lo homocéntrico, lo homomórfico, y el mercado, lo que ocurre es que la diferenciación ha sido el caballo de batalla del mercado. O sea, tengo que tener un producto diferente, que sea distinto, que sea más atractivo. Y eso ha llevado a que hoy día usted se esté afeitando con 5 hojas de afeitar. Cuando si en realidad usted se afeita con una Gillette, le va a costar 10 centavos de dólar versus $5 la cuestión. O sea, y no hay ninguna diferencia. Incluso hay gente, los afeitólogos dicen que es mucho mejor afeitarse con Gillette, ¿no? Porque duele menos, tiene menos irritación. Mire, para mostrarle en el fondo que aquí hay una batahola enorme en este tema de la diferenciación, porque es lo que dice Young-Mi Moon es que nos hemos confundido, de que la diferenciación en realidad es una necesidad en donde se pone, es un espacio en donde se pone en juego el sentido que las personas construyen del mundo a partir de los objetos que usan, y no de la misma manera de las empresas, en donde lo que quieren es diferenciarse de la competencia para que la gente te compre, ¿eh? Entonces, ellos dicen, no, Young-Mi Moon dice, la diferenciación es orgánica, las personas son maravillosamente desorganizados, ¿eh? Y la diferenciación debiese ser una estrategia en la forma de relacionarse con el cambio y la evolución de las personas y de los mercados. Entonces, es bastante interesante este pimponeo. Aquí yo les he puesto un par de ejemplos de campañas. Esta campaña, no sé si, yo no veo mi puntero, pero la que tiene Colorful, Cool y Classic es una campaña relativamente antigua, no mucho, pero antigua de Gap. Como ustedes ven ahí, son un grupo de personas y lo que destaca es el color, la apariencia, lo externo, y que es muy común, a uno lo vio, pero no así, tampoco, por ejemplo, United Colors of Benetton es un ejemplo de marketing, no de marketing, sino que de este constructo marca outstanding. Entonces, acá lo que los gringos hacen es poner al frente lo funcional. Tenemos hartos colores, somos gente cool y linda, todo muy bien.
Luego, esta campaña de acá, vea la de abajo, que dice Gap, primero le saca ¡pum!, todas las palabras y deja solo la palabra Gap, ¿no? Ni siquiera la palabra Gap. Y pone gente bastante distinta, ¿eh? Gente individual junto, pero separado. Una cosa muy interesante de diversidad, que si lo llevamos acá, a la última campaña que tienen, acá estas dos personas que están allí son activistas, ¿no? Activistas sociales de distintas causas, conocidos en Norteamérica. Y fíjese que la campaña ya no está fijada en la ropa, sino que en el movimiento de los modelos que son gente de instagramable, por decirlo de alguna manera. Y la otra campaña es una marca que a mí me encanta en este respecto, que es Patagonia, que habla, ¿no es cierto?, de reducir, reparar, reusar, reciclar, reimaginar el mundo. Es decir, no compre Patagonia. Si usted tiene una, arréglela, reduzca su huella de carbono. O sea, van directamente contra cultura en poner no la necesidad de la empresa, sino que ya las necesidades más bien del planeta sobre las necesidades de la empresa. Muy interesantes casos. Ahora, no podemos, nos queda poquito tiempo, entonces, pero no podemos pasarnos la digitalización. Es un gran desafío para el marketing, como lo es para todo la compañía. Sin embargo, no crea usted que esto se trata de subir las campañas al Instagram, o al Facebook, o al que sea, al que venga, al TikTok, el que venga después. Es una transformación profunda de las compañías para entender una manera de relacionarse distinta. No creo que elimine la televisión para nada, ¿no? Estamos todavía a tiempo de ver cómo esto se va a integrar, ¿no? Cuando salió el cine, la agencia de publicidad creyeron que se acababa el negocio, que nunca más iba a haber un aviso en la calle o en los diarios. No es así, ¿no? Ahora, de las redes sociales a los medios sociales. O sea, si todavía estamos creyéndonos la historia de que los medios sociales, ¿no es cierto?, Instagram, Facebook, etcétera, son blancas palomas, ¿no es cierto?, de la era de Club Train Manifesto de Internet al final del año 96, cuando se masifica con Netscape, ¿no es cierto?, el mundo digital, en donde todos íbamos a acceder a todo gratis. No, señores, hoy día esto está monetarizado al detalle. Google es la empresa de investigación más grande del mundo y Meta es obviamente un conglomerado medial brutal. Entonces, hasta ahora estamos viviendo un reinado de lo tecnológico, ¿eh? Entonces, es como que, sí, tantos likes, tanto aquí, tanto allá, tanto acá. Está bien, pero cuidado con dejar afuera a la persona, ¿no? O sea, no podemos caer en eso porque es complicado. Y ya se está viendo cómo se integra, ¿no es cierto?, la data, esto que le llaman data, o artificial intelligence, que son algoritmos en el fondo de análisis de cómo algoritmos muy sofisticados, muy complejos, de cómo se articulan las cosas, ¿no? Y la hermenéutica. Ahora, también, como para cerrar un poco, el modelo está en crisis, ¿no? Estamos viviendo hoy día un gran pendiente, ¿eh? La ética de los problemas del consumo, ¿eh? O sea, lo que nosotros vivimos en el estallido, lo que estamos viviendo hoy día como sociedad, que se está viviendo afuera también, en Francia, en Norteamérica, en distintos lugares, una crisis del modelo neoliberal, lo que no significa que el modelo liberal se vaya a acabar, pero obviamente es mórfico como el ser humano, por lo tanto tiene que cambiar. Hay debemos buscar aperturas, ¿no es cierto?, en el comportamiento, y sobre todo en el estudio, análisis del comportamiento del consumidor o del fenómeno del consumo, que a mí me prefiero ese nombre porque es más integrador de los elementos culturales, y la relación con el mundo en general. Entonces, hay que replantearse el problema del consumo desde lo cultural, ¿eh? Desde el paradigma lo cultural. Ahí recomiendo a Mary Douglas, ¿eh? Gran economista y antropóloga inglesa, tiene un libro que se llama The World of Goods, que es realmente notable. Y para entender un poco esto, ¿no es cierto?, hay autores que hoy día están planteando que las marcas no son logos, sino que son moléculas
de significado que van todas juntas. Y acá hay un ejemplo de grant de Starbucks, Starbucks Company, que es la experiencia, la misión de un mejor café, África, la música, los cafés, sí, o sea, es una molécula muy compleja de cosas. Eso. Quiero, antes de terminar, quiero mostrarles un comercial. Vicente, estamos bien con el Sí, tiempo, así que no hay problema. sí. Voy a poner, ahí se ve, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya, estupendo. Voy a poner este comercial, que es un comercial de Nike de ahora, muy actual. Take it to the ground, take it, bring it back, take it to the ground, take it, bring it back, take it to the ground, take it, break it down. Back to reality and speaking my name, I'm a bossy chick. In the Hall of Fame, but I be strutting my stuff, get along with my girls. I'm not a gangster girl, but I'm a gangster. ¿Crees que es la mejor temporada de tu vida? Pregúntame el año que viene. Ahí ven ustedes un comercial de Nike, en donde obviamente no se habla de la calidad de las prendas, de si tienen o no tienen algodón. Es un comercial a la cultura del deporte, a la cultura del deporte integrada a la cultura de la vida misma, ¿no es cierto? Mujeres empoderadas, que saltan rejas, que juegan a la pelota, que son protagonistas en la alfombra roja. Rápidamente entendemos que estamos muy distintos, muy distantes, ¿no es cierto?, del mundo del consumo, en donde lo importante era satisfacer las necesidades. Bueno, eso era un poco los 40 minutos que tenía programado. Espero que hayamos podido cubrir algo de la complejidad que tiene este tema. Bueno, muchísimas gracias, Vicente, por tu exposición. La verdad que no es frecuente en el Magíster de Marketing tener profesores con tu bagaje tú lo mencionaste, desde el psicoanálisis, así que para nosotros una mirada súper valiosa de integrar, así que me alegro mucho que esté como parte del Magíster en Dirección de Marketing y Gestión Comercial. Y el tema que mencionaste, el Cultural Studies, como una visión complementaria, esta visión más funcional, ¿cierto? Del marketing tradicional, más tecnológico o tecnocrático, digamos. Por eso quiero pasar a una de las preguntas aquí que tengo en el chat a la vista. Tú también, yo creo que puedes ver las preguntas en el chat. Habla sobre el consumidor chileno y cómo podemos ver esta percepción, digamos, cómo se está comportando el cambio en el consumidor chileno de alguna manera, en un contexto de incertidumbre, cambio, etcétera, independiente, por supuesto, de los colores que cada uno de nosotros pueda tener, pero un escenario más bien pesimista, estos cambios políticos, etcétera. ¿Tú ves una aplicación? Mira, hay un problema en la encuestología chilena actual, está muy basada en lo político, dejó fuera, yo fui gerente de Adimark, empresa que ya no existe, trabajé muchos años con Roberto Méndez. La gracia que tenía los indicadores de Roberto, que mezclaba la contingencia política. Es muy buena la pregunta que se hace, ¿no es cierto? Porque el IPEC, el famoso IPEC, Índice de Percepción Económica, mezclaba los elementos políticos con un índice de percepción económica
bastante, que tenía 30, 35 años de historia. Entonces tú podías ir viendo los hitos y cómo se iba comportando la percepción económica y su cruce con los elementos políticos. Yo, lamentablemente, hoy día estoy un poco alejado del mundo de las encuestas, entonces veo la CEP por ahí, veo algunas, digamos, no soy un encuestólogo ya, pero he visto poco del cruce de las variables. Yo no he visto estudio, por ejemplo, que aborde la percepción personal del escenario económico. Comparto con la persona que hace la pregunta de que hay elementos de pesimismo, de inflación. Eso es un elemento que va a cruzar la sociedad. Estamos partiendo en esta crisis, por lo tanto vamos a tener allí elementos muy importantes que abordar, ¿no es cierto? Y que se va a manifestar en los distintos niveles socioeconómicos con distintas profundidades y distintas escalas, por decirlo así, ¿no es cierto? Hoy día los grupos DS, 3D, ¿no es cierto?, están en la crisis. Me acuerdo, la crisis mexicana fue el reinado de las marcas propias, porque se bajó un 20% la canasta familiar con la marca propia, entonces rápidamente tu presupuesto tenía un 20% más al entrar al Líder o al Jumbo, al que sea, ¿no es cierto? Entonces, acá también, acá estamos viviendo un escenario muy complejo, en donde va a haber que focalizarse en esos temas. Y ojo, focalizarse en el precio no es ponerse poco marquetero, porque el precio es parte integral de un producto, ¿no? O sea, y del producto y del servicio, ¿no? Si ustedes ven el problema del gas licuado, hoy día está, pero más caliente que fogata con gas licuado, digamos. Es un problema que está al rojo vivo, precisamente porque el precio es parte del producto y del servicio, ¿no? Entonces, es muy buena la acotación y la pregunta. ¿Esto va a continuar? Por supuesto que va a continuar, ¿no? O sea, estamos partiendo en la crisis y creo que hay que ponerle ojo allí, pero en las dos dimensiones. La pregunta es de Felipe. En las dos dimensiones, Felipe, o sea, en la dimensión concreta, pero también en la dimensión simbólica. Por ejemplo, en la época de la bonanza, en los grupos C3, C2, ¿no?, que lograban subir, que lograban hacer una gran escalera, la gran penumbra del grupo era: ¿en qué minuto caigo? ¿En qué minuto la economía se colapsa y yo vuelvo atrás? Ese era el gran fantasma. Hoy día hay otros. Sería muy importante investigarlos. No sé si el PNUD ha hecho algo, sería importante también mirar por ahí, ¿eh? Interesante, muchas gracias, Vicente. Tú dijiste algo respecto a los medios de comunicación versus las redes sociales. Dijiste, no hablemos de redes sociales, hablemos de medios de comunicación. ¿Podrías profundizar un poco esa distinción? Cuando partió toda esta faramalla de Facebook y qué sé yo, eran efectivamente redes sociales, ¿no es cierto? Hoy día, estos son verdaderas, o sea, son medios de comunicación, ¿no? O sea, si tú quieres tener éxito en Facebook, no sacáis nada con postear algo. Tienes que pagarle a Facebook para que Facebook lo haga funcionar, ¿no? Lo mismo pasa con Instagram, lo mismo pasa con todo, ¿eh? El negocio de las agencias digitales está en generar buenos algoritmos para poder determinar claramente, o sea, tú pásate por una tienda de zapatos y después vaya a estar rodeado de comerciales de zapatos, porque te pusieron una cookie, eso significa un espía, ¿no es cierto? Te pusieron un gallo aquí en la espalda que va contigo a todo lo que tú haces y va informando de todo lo que tú estás haciendo. La gran pelea de la privacidad hoy día está ahí, ¿no es cierto? O sea, si yo quiero vitrinear zapatos, déjenme tranquilo después, pues hay 3, 4 semanas que me están llegando ofertas de zapatos. Entonces, ¿hasta qué punto? ¿Te fijas? Y todo eso se paga, ¿no? Eso no es gratuito, hay que pagarle a una agencia para que lo haga, hay que pagarle a Facebook, hay que pagarle a Google, porque obvio, son modelos de negocio. No es sorprendente que así sea, no estoy diciendo que sea un pecado mortal, pero no pensemos que Facebook es una empresa filantrópica que busca unir personas. No. Pero lo mismo en Instagram y todas las otras redes, digamos. Son de Claro, la misma empresa. el freemium de free, como se dice hace ya un buen tiempo, el pago son los datos. No sé si tú estás de acuerdo. Tus datos personales es tu pago. Pero obvio. Ahora, eso es lo que le cuentan a los consumidores. Pero si tú eres empresa y querés que tu campaña funcione, tenés que ponerte.
tienes que ponerte en Facebook. Ahora, es distinto, dice, no, pero es que la inversión es más chica. Por supuesto que tú eres una empresa global. Entonces, cuando tú empezás a mirar, claro, Canal 13 está aquí en Chile nomás, porque necesita agarrar la torta de los clientes que tiene acá. Pero estos gallos que están en todo el mundo, imagínate, o sea, si yo pago 40, 50, 100, $150 mensuales a Google, imagínate cómo es la dimensión de los dineros dando vueltas. Correcto. Interesante lo que pasa con Cambridge Analytica. Hay un muy bonito documental en Google, perdón, Sí, en Netflix. Netflix. Sí, buenísimo. Súper recomendable. Respecto a las emociones, a la medición de las emociones en el consumidor y el amor de las marcas, ¿cómo lo relacionas tú con lo que nos has contado, con las nuevas tendencias? Ahí una pregunta de Gonzalo, ahí en el chat. Gonzalo. ¿Cómo entran las emociones en todo esto del consumer behavior? O sea, el pensar que las emociones no entran ya es un indicador de que de que la persona que hace la pregunta tiene el paradigma homocéntrico más grande que el homomórfico. ¿Ah? Por supuesto que tiene razón en la pregunta. O sea, ¿dónde están las emociones? Las emociones están en todas partes, ¿no? O sea, pensar que uno va al home center y deja el corazón en la casa es una tontera, ¿no es cierto? Uno va con el cerebro y va con el corazón puesto. Lo mismo te pasa de decir, oye, voy a la ópera, que se te quedó el cerebro en la casa. No, es decir, permanentemente hay una integración de los dos elementos. Ahora, el punto está, no sé quién, alguien hizo la pregunta esa. Gonzalo. Gonzalo, la pregunta para Gonzalo, o sea, la conversación con Gonzalo sería, ¿cómo podemos evaluar, ¿no es cierto?, dimensionar esto? Lamentablemente todavía estamos, y eso es como parte del problema intrínseco de nuestra cultura, tenemos lo quanti y lo quali, ¿no es cierto? Un problema no es cuantitativo ni cualitativo, un problema es un problema y tiene elementos cuantitativos y elementos cualitativos. Cuando tú estás hablando de emociones, en general, la mejor manera de tener un rastrillo para poder peinar las emociones son los estudios de naturaleza cualitativa. Y allí tenemos una variedad y gama bastante amplia, muy grande, que va desde la entrevista individual de una conversación hasta técnicas metafóricas más complejas. Yo tuve la suerte de trabajar en Boston, donde hice clase 2 años con Gerald Saltman en el desarrollo de la técnica metafórica. Conozco en detalle, son técnicas que buscan el inconsciente, o sea, apresar los elementos inconscientes de los consumidores. La etnografía, Vicente, la etnografía. La etnografía es que ahí es donde a mí me dan ganas de hacerle coscorrones a las facultades de ciencias sociales, porque la etnografía, digamos, es parte del acervo metodológico básico de la investigación cualitativa, en este caso. Pero ojo, la etnografía es el caballo de batalla de los antropólogos. Y la etnografía, no, el primer etnógrafo, ¿tú sabes quién es el primer etnógrafo? Hace 100 y tantos, más de 100 años. No, Herodoto. Herodoto, que viajaba con Alejandro Magno, es el gran primer etnógrafo, porque él llegaba a las culturas, ¿no es cierto?, conquistaba a Alejandro y las describía. En El paciente inglés hay una cosa preciosa con Herodoto, ¿no es cierto? El Herodoto es el padre de la historia y de la etnografía. Y esto no es menor, porque los antropólogos estudian la cultura y la cultura es acervo histórico. Entonces, ojo, la gente dice, voy a hacer una etnografía y se van ahí a Pedro de Valdivia con Providencia y preguntan 4 cosas. Eso no es hacer etnografía. Correcto. O sea, la etnografía, hay un libro muy bonito de un antropólogo francés que estuvo 25 años viviendo en África con una tribu y hace un libraco así, digamos, de su experiencia, y la última frase es, y no entendí nada. Como una manera de poner arriba de la mesa de que cuando se trata de cultura es como el sistema operativo del computador, o sea, o se le instala en el momento cero y desde ahí se aprende una cierta manera de ser y de hacer, o quedamos fuera. Ok, muchísimas gracias. Sí, respecto a una pregunta que ya han hecho varias personas ahí en el chat, sí, se envía un link con el video de la charla, probable con certeza el lunes o martes, siempre está la posibilidad de contactarse con Rosita. Y pasemos a la última pregunta, estamos en el tiempo.
Respecto al contexto actual, a ver, se habla de que el mundo, bueno, tú has escuchado la responsabilidad social empresarial, que ya lleva un par de décadas, hoy día se habla del ESG, todo el tema ambiental, social, de gobernanza, tú lo mencionaste ahí, el cuestionamiento del modelo neoliberal en el mundo. ¿Cómo crees tú que el mundo del marketing, de los marketeros, los que trabajan en áreas comerciales o de marketing, más allá del título, porque hacen marketing, hacen negocio comercial, etcétera, está cambiando con esta evolución más macro, digamos, de la sociedad, de las expectativas de los consumidores, eh, cambios sociales? ¿Cómo crees tú que se impacta el mundo del marketing hoy día? Mira, el mundo del marketing, cuando uno separa el comportamiento del consumidor en dos brazos, ¿no? Uno que es el brazo más funcional, digamos, y otro que es el brazo más interpretativo, está permanentemente esa lucha, y en general el mundo del marketing corporativo es más bien lineal y funcional, ¿no? Entonces, hay que tener, y ojo, que es importante esa mirada, si no es que yo no estoy diciendo que sea menos importante, al contrario, es una mirada que es muy importante, hay que hacer un registro, ¿no es cierto? Hay que tener claridad de cuáles son las temáticas, los temas, las agendas mediáticas, todo eso es importante. Pero es muy importante entender también que la sociedad no es parmenidiana, o sea, no es de puntos fijos, sino que es un flujo permanente. Y yo soy de la época de la responsabilidad social, después fue la cuestión corporativa, la sostenibilidad, sustentabilidad, sostenibilidad. Entonces dice, oye, ¿he inventado una cuchufleta nueva? No es que he inventado una cuchufleta nueva. Es que esto va cambiando y necesita ir modificándose. Entonces, la recomendación allí es no se case con una, sino que cásese con la trayectoria, ¿eh? En eso es bien interesante el paper de Porter, que se llama Shared Value, ¿eh? Donde él es valor compartido, sí, eso lo revisamos. Es el primer paper sobre esta temática, ¿eh? En donde claramente está establecido ahí un paradigma, y a la gente de sostenibilidad se le olvida eso, y se van para lo comunicacional. Y ojo, que esta es una manera de entender la empresa y la relación de la empresa con el mundo. Sí, claro, ahí empezó todo un cambio. Y en ese sentido, para ir terminando, bueno, Rosita ahí escribió cualquier duda sobre la charla, el link, si es que no le llegara cualquier cosa, ahí está el email en el chat de Rosita, ¿cierto? Rosita, creo que lo puede enviar el email, parece que se fue solo a los paneles, envíalo a todos los participantes para que llegue el email a todos y con tus datos. Y bueno, en el Chile actual, voy a hacer una pregunta bien audaz, esta es de mi cosecha. Independiente del color de cada uno, y que seguro que aquí en la audiencia hay colores de todos los colores, y eso está muy bien, y es parte de la identidad de la UDP, digamos, la diversidad en todo sentido. Pero en los aspectos más bien técnicos, más bien funcionales, quiero irme a lo funcional, a lo más bien científico de tu enfoque. ¿Tú crees que el marketing está cambiando en la sociedad chilena el enfoque que deberíamos tener para tener éxito de manera súper funcional en los negocios? ¿Deberíamos cambiar los marketeros en los cambios que hemos visto en los últimos 10 años en Chile? O sea, yo creo que seguir pegado en el modelo funcional es un error. El cambio paradigmático del marketing hacia el engagement, el modelo de engagement, ¿no? Cuando tú ves los modelos tradicionales de GRP, por decirlo así, versus engagement. Lo que los gringos inventan con la noción de engagement, que lo hacen por ahí por la década del 2000, 2010, ahí cristaliza el paradigma del engagement, es precisamente decir, ojo, hay que sobrepasar lo funcional e ir más allá. Esto a los que les gusta la ciencia, en fin, etcétera, esto está plasmado en un paper, dos en realidad, uno de Goodman, que se llama Laddering, que es cómo traspasar, o sea, cómo se escalona
¿no es cierto?, en la relación de una persona con un cierto producto o servicio, desde lo funcional hasta lo identitario. De ahí hay dos grandes autores, que es Goodman, de la década de los 1980, o sea, estamos hablando de 45 años, digamos, ¿eh? Y el otro es Jerry Olson, ¿eh?, que junto con Gerald Saltman son los grandes investigadores de comportamiento consumidor en Estados Unidos, y donde la técnica de laddering desde lo funcional. Ahora, si tú me decís, ¿qué le pasa a los marketeros chilenos? Hay una disociación muy grande en el marketing chileno entre el aspecto técnico del marketing, o sea, cuántas unidades tengo que poner en la góndola, por decirlo de alguna manera, ¿eh?, a qué precio y dónde van a estar, con los elementos comunicacionales. Entonces, le dejan la creatividad a la agencia, y la creatividad corre loca. Es decir, porque, ojo, la creatividad en sí misma no es mala. Si el punto está en que tiene que tener un contexto, ¿eh? Y ese contexto, los ingenieros se les pierde el conejo ahí, ¿eh? Entonces, se dejan, y tú lo ves en las publicidades erráticas de las marcas en Chile. Un ejemplo puntual, Cristal, cuando tú vas a las encuestas, el 90% dice que el eslogan es, ¿cuál es el eslogan de Cristal? ¿Cuál es? Entonces todo el mundo contesta única, grande y nuestra, que no lo quiere decir, pero eso es lo que, el 90% de la muestra contesta eso. Y ese eslogan no es el eslogan, lo cambiaron hace 20 años. Entonces, ¿la marca de quién es? ¿Del jetón que pone el eslogan o del 90% de la muestra que contesta única, grande y nuestra? Entonces, eso es parte de la cultura. Entonces, es una cosa bastante... no hay, a mi juicio, no hay líneas rectas separatorias de esto, sino que es una conversación permanente. Ok, Vicente, muchas gracias por darle una visión más amplia en el contexto cultural de cambio que tú estás enfatizando. Y bueno, esta charla, como bien decía Rosita ahí en el chat, le va a llegar a todos. Hay varios agradecimientos ahí en el chat. Así que bueno, nuevamente agradecerte la participación. Recordar a todos que tenemos una nueva charla del Magíster el próximo miércoles a las 18:30. Les va a llegar una invitación y si no les llega, pídanse la Rosita. Así que muchas gracias, Vicente. Gracias a los alumnos por los comentarios tan amorosos y amables. Muchas gracias por el cariño, chiquillos. Gracias. Gracias, saludos a todos. Chao, que estén Gracias, muy Rosita, bien. a ti, Felipe. Chao, Chao, que estén muy bien. chao.